Buenos días con todos, mi nombre es Edgar Meneses, estoy estudiando la carrera de Ingeniería Mecatrónica y a continuación les voy a presentar un proyecto el cual se trata del diseño y construcción de una máquina batidora para la producción de merengue. Como podemos observar, la construcción de la planta se ha realizado enteramente en lo que es madera sólida para la base y el soporte principal y MDF de 6 milímetros para la parte superior. Esto cuenta en la parte trasera, cuenta con una bisagra que nos permite inclinar la parte superior para poder retirar el bowl de una manera más fácil. Esta batidora dispone de toda la circuitería dentro de la parte interna de la parte superior. Aquí se encuentran el motor DC, el Arduino que sirve para controlar y un driver para el motor. Se dispone además también de una simulación de un sensor de color, el cual lo utilizamos mediante un potenciómetro y nos va a simular la entrada analógica hacia el Arduino, una entrada de 0 a 255 que representa el nivel de color blanco que va a ir adquiriendo la mezcla. Cuando la mezcla ya ha llegado a su punto de nieve, vamos a simular el sensor de color con el potenciómetro, el cual va a ir aumentando de 0 a 255 en una escala de grises. Y lo que nos permitirá es que mediante el control FUSI, tanto la entrada del sensor como la entrada del motor, la entrada de la velocidad del motor, van a disminuir la potencia que le llega al motor para disminuir su velocidad. Esto con el fin de no dañar ya la mezcla. Es decir, cuando ya se tiene una mezcla en su punto tipo de nieve, debemos reducir la velocidad o en su defecto ya, si ya determinamos que está completo el proceso, vamos a terminar. Como vemos en este momento hemos simulado que el sensor de color ha llegado a 255 y al complementarse con la lectura del encoder, la potencia del motor va a disminuir, esto para no dañar nuestra mezcla que ya está en su punto de nieve. Una prueba que se realiza comúnmente para saber si la mezcla está lista es tomar una cuchara y tomar una pequeña muestra de lo que es nuestro merengue. Lo vamos a voltear suavemente y observamos que no caiga. Como podemos ver, se mantiene suspendida en la cuchara, lo cual quiere decir que nuestro merengue está terminado y tiene una excelente consistencia para proceder con los postres o alguna otra aplicación que se requiera dentro de la cocina. Bien, a continuación se muestra la programación para diseñar nuestro controlador FUSI. Incluimos librerías ya desarrolladas por algunos usuarios, incluimos la librería fusi.h y a continuación vamos a obtener la lectura del encoder para determinar la velocidad actual a la que está rotando nuestro eje del motor. La entrada del encoder va a ser por el pin 7 del Arduino y también tenemos la entrada del sensor de color, el cual es representado por el potenciómetro. Va a ser una entrada de 0 a 255. Creamos algunas variables para determinar la velocidad y utilizamos un método que hemos diseñado para determinar la velocidad. Una vez que ya tenemos la velocidad de salida, vamos a diseñar el controlador FUSI. Creamos un objeto FUSI y vamos a declarar ciertas variables, las variables de entradas, acá están las variables de entradas in A, in B, donde in A es la velocidad, in B la lectura del sensor de color y la salida que va a ser U. Definimos los rangos en los que van a estar trabajando. Por ejemplo, el rango de salida de la velocidad del RPM va a estar entre 300 RPM y 500 RPM. No lo ponemos de 0 a 500 debido a que, bueno, se detendría si tenemos una velocidad menor a 120 RPM, ya que al tener una caja reductora debe vencer el par motriz para poder girar. Por lo tanto, vamos a declarar nuestro rango entre 300 y 500 RPM. Y también debemos definir los rangos en los que se va a trabajar la entrada A y la entrada B. La entrada, al ser entrada de PWM, que es la lectura del encoder, va a trabajar de 0 a 255, mientras que la entrada de B tiene un potenciómetro, una entrada analógica. También va de 0 a 255, pero para nuestro caso, para definir las funciones de membresía, vamos a trabajar en un rango de 200 a 255, que sería el rango, por ejemplo, en escala de grises, que va a tomar el color blanco, por así decirlo, donde el valor 0 sería negro y 255 blanco. Ahora definimos los conjuntos de las funciones de membresía, perdón, definimos las funciones de membresía donde todas estas van a ser triangulares. Entonces, lo único que debemos declarar son los puntos de los vértices de cada una de nuestras funciones de membresía. Por ejemplo, aquí tenemos para la entrada A. Para la entrada A hemos definido 5 funciones de membresías, todas estas triangulares. Para la entrada 2, que sería la variable de color. Para el conjunto de salida van a ser 3 funciones triangulares de igual manera. Entonces hemos definido las funciones de membresía y lo que nos resta a continuación es definir todas las reglas que van a regir nuestro comportamiento del motor. Aquí para programar las reglas,
Conforme a las funciones de membresía, utilizamos también un método que viene incluido dentro de la librería FUSI. Y los parámetros se definen como la entrada A, la entrada B, el rango de la entrada A, el rango de la entrada B. La variable que se va a medir es un error, es decir, en qué punto ha caído. Y la salida UN, el universo de discurso de la salida. El vector de salida, este es el que nos forma el polígono, y el tamaño de nuestro vector. Lo único que nos queda es obtener el centroide. Entonces creamos una variable float y con el método de FUSI, de nuestro objeto control FUSI, le enviamos ciertos parámetros. Son el vector que forma el polígono, el universo de discurso de la salida y el tamaño del vector. Y vamos a escribir por la salida analógica que está controlando nuestro PWM. Bien, esto es la programación. Vamos a correr nuestro programa. Y vamos a observar en el puerto serial lo que obtenemos. Bien, aquí ya obtenemos la salida que está en este momento en... El primer valor sería las RPM de salida y el segundo van a ser la lectura de la resistencia del potenciómetro. Como tenemos una entrada cero, es decir que vamos a simular que el sensor de color no detecta todavía el color blanco, entonces la velocidad que manda es máxima. Vamos a ir incrementando manualmente con el encoder. Observamos y está disminuyendo la velocidad de salida y va a disminuir hasta el punto que llega a 300 RPM, que es el máximo valor que hemos definido en nuestro rango, el mínimo, perdón. Cuando la entrada del encoder está en el máximo, 255, la entrada del potenciómetro, perdón, obtenemos las mínimas RPM, que es 300. En este caso nos da 295, está aproximadamente a 300. Ese sería el funcionamiento de nuestro controlador FUSI.